Nunca imaginé que un cumpleaños pudiera ser mi sentencia. Quería mi muerte como regalo, me gritó mi hija Camila en su pastel de 41 años, y yo, como una sombra devorada por el viento, simplemente me esfumé. Esas palabras, afiladas como un machete en la piel, me dejaron sangrando por dentro con el eco de su voz retumbando en mis oídos como el rugido de un volcán en erupción. Yo, Elena, con mis 70 años cargando el peso de una vida entera, entré a su casa con un pastel casero que horneé toda la noche, oliendo a vainilla y nostalgia, y un collar de perlas que mi abuela me dejó, esas perlas lisas y frías como lágrimas secas. Pero Camila, con su mirada fría como el norte en enero, me recibió con una mueca de fastidio. «Mi zen, mamá, que no ves que vienes a arruinar todo», espetó, mientras su marido Mauricio se escabullía como rata en la cocina. Yo traté de abrazarla, de sentir el calor de su piel, pero ella se apartó como si yo fuera una maldición. «Lo mejor que podrías hacer es desaparecer de mi vida», dijo, y cada sílaba me clavó en el pecho como espinas de nopal. «¿Desaparecer? Después de todo lo que hice. Financié su casa en el barrio, esa con los techos altos y las flores en el patio, pagué su clínica de estética donde se pavonea como reina, los coches nuevos que lucen en la calle, sus estudios en la universidad, y hasta su boda con ese hombre que nunca me cayó bien. Di mi sangre, mi sudor por ella, y así me paga». El dolor me invadió como un torrente de agua sucia tras una tormenta. Me vi en el espejo de su sala, una mujer arrugada y olvidada, y algo se rompió dentro de mí. Regresé a mi casa esa noche con el pastel intacto en mis manos, su textura pegajosa recordándome lo hueco de todo. Al día siguiente, tomé decisiones que nunca pensé posibles, cerré las cuentas bancarias que compartíamos, corté los apoyos que le daba como agua de un grifo seco, y empecé trámites para recuperar lo que era mío en la hipoteca. Luego, con el corazón latiendo como tambor en fiesta, compré un boleto a Barcelona. Sí, España, un lugar que siempre soñé, lejos de los chiles y el mole de mi tierra, pero donde podía reinventarme. Allá, en las calles empedradas y el mar que besa la costa, conocí a gente que me dio una segunda vida. El abogado, Don Farías, un tipo listo como un coyote en la sierra, me ayudó con los papeles. El consultor financiero, señor Ferrer, me enseñó a manejar mi dinero sin remordimientos. Y Lucia, mi nueva compadre, con su risa contagiosa, me recordó que una mujer puede florecer como una bugambilia después de la sequía. Empecé a escribir mis memorias, derramando en el papel los secretos que guardé por décadas, y sorpresa, el libro corrió como wildfire entre las mujeres que, como yo, han sufrido en silencio. Pero aquí, en la distancia, siento el fantasma de Camila acechándome. Escuché que perdieron la casa, que Mauricio anda de mal en peor, y que ella está arrepentida. Tal vez intente buscarme, pero yo no estoy lista para perdonar. A mis 74 años, sé que el amor sin respeto es puro veneno, y que empezar de cero es el fuego que quema lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. ¿Volveré, o me quedo en esta paz ganada con uñas y dientes? Esa pregunta me quema, y no hay respuesta aún, solamente el eco de su grito, persiguiéndome como un eco en la noche. Pero aquí estaba yo, en mi pequeño apartamento barcelonés con vistas al mar, el eco de su grito retumbándome en el pecho como un tambor roto que no deja de golpear. Cada ola que rompía contra la costa me recordaba el rugido de los vientos en mi tierra, ese aire calientito de Guadalajara que olía a tamales y a recuerdos amargos. Me sentaba en mi balcón, con una taza de café cargado entre las manos, ese aroma amargo y reconfortante, como el pulque que mi abuela preparaba en las fiestas, y me preguntaba si el perdón era solo un fantasma que se escurría entre mis dedos. Un día, mientras revisaba el correo en mi computadora, llegó un mensaje que me congeló la sangre. Era de Lucia, mi nueva compadre, pero no, espera, no era de ella, era un email anónimo, con un archivo adjunto y un asunto que decía: «En la verdad que te deben». Mi corazón latió como un guajolote asustado, y abrí el mensaje con manos temblorosas, sintiendo el sudor frío en la nuca, como el rocío mañanero en los campos de milpa. Dentro, había una carta escaneada, escrita con la letra torpe de Camila, y unas fotos viejas que me hicieron dudar de mi propia vida. No, ahí estaba yo, en una foto amarillenta, con 20 años menos, abrazando a un bebé que no era Camila. «Mamá, no soy tu hija de sangre», leí en voz alta, mi voz quebrándose como una tortilla cruda. Las palabras se desenredaban como una serpiente en la hierba.
Camila confesaba que mi esposo, el hombre que juró amarme para siempre, había tenido un hijo secreto con su amante, y que ese niño era Camila. No, no era posible. Yo, Elena, la que di todo por ella, la que sudé sangre en la fábrica para pagar sus sueños, había criado a la hija de una traición. El dolor se filtró por mis poros como el chile rojo que pica hasta el alma, quemándome desde adentro. Todo lo que hice fue por una mentira. Mis recuerdos se volvieron espinas de nopal, pinchándome la memoria, las noches en vela, los sacrificios, el amor que pensé inquebrantable. Pero, entonces, en medio de la tormenta, un hilo de esperanza se coló como el sol después de la lluvia. Si esto era verdad, significaba que tenía un hijo real por ahí, perdido en el mundo. El email no decía más, solo que Camila lo descubrió hace años y usó mi debilidad para alejarme, por miedo a que yo la rechazara. ¿Era eso? ¿Su crueldad era solo pánico disfrazado? Me levanté, caminé por la habitación con el corazón en la garganta, tocando las perlas de mi abuela como si fueran un talismán contra el abandono. Quería gritar, llorar, pero en lugar de eso sentí una chispa de fuerza, esa resiliencia que me sacó de los barrios duros de México City. Decidí responder e investigar, pero al presionar ese enviar, mi computador se congeló y el archivo desapareció como un sueño fugaz. ¿Fue real? ¿O este solo una jugarreta de mi mente traicionera? Ahora, con más preguntas que respuestas, me doy cuenta de que esta verdad podría ser el principio de algo peor. Volveré a México para confrontar a Camila, o me hundo más en esta nueva vida. El mar afuera ruge llamándome, y yo con el alma en llamas, no sé si podré escapar del fuego que se aviva. El mar afuera ruge, llamándome con su bramido eterno, y yo con el alma en llamas como un volcán en erupción, no sé si podré escapar del fuego que se aviva. Me quedo ahí parada frente a la ventana de mi apartamento barcelonés, sintiendo el salitre en la piel como el sudor de un día entero bajo el sol de Veracruz. ¿Y si todo esto es solo el principio de una pesadilla más grande? Mi corazón late como un tambor en una danza azteca, desordenado y furioso, mientras me pregunto si la verdad que busco me devorará viva. De repente el teléfono vibra en mi mano, sacándome de mi trance. Es un número desconocido, con prefijo de México, y lo atiendo con voz temblorosa, como si estuviera a punto de confesar un pecado que no recuerdo. Elena, soy yo, el que te debe la verdad, dice una voz grave, rasposa como la grava de un camino rural en Michoacán. Me congelo, el aire se espesa en mis pulmones. No es un email esta vez, es real, tangible, y me clava como un puñal de obsidiana. Tu hijo verdadero está aquí en Guadalajara, y corre peligro por culpa de lo que Camila escondió. Las palabras me golpean como un chapuzón en aguas heladas del Pacífico. Mi hijo, el bebé de la foto, pero si creí que era solo un fantasma, un error del pasado. Siento el mundo girar, mi estómago se revuelve como mole picante que sube por la garganta. ¿Quién eres tú? Le grito, mi voz quebrada como una piñata reventada en una fiesta infantil. Él responde con calma escalofriante. Soy el hermano de Camila, el que tu esposo pagó para que se callara. Él no solo la tuvo a ella, tuvo un hijo contigo de verdad, y yo lo sé porque fui el que lo crió en secreto. Pero ahora, esa verdad nos está persiguiendo a todo. No lo entiendo. Un hijo mío, de mi esposo, pero la carta de Camila decía que ella era la hija de su amante. ¿Era esto otra capa de la mentira? El dolor se filtra por mis venas como veneno de alacrán, quemándome con recuerdos que no encajan, las noches en que despertaba con un vacío en el pecho, los susurros que ignoré en los barrios de Mexico City. Si esto es cierto, ¿significa que abandoné a mi propio sangre por una ilusión? Lágrimas saladas corren por mi rostro como el agua de coco que mi abuela usaba para curar heridas, pero esta vez no hay consuelo. Siento una chispa de esperanza, esa terquedad mexicana que nos hace levantarnos después de cada temblor, pero ella se apaga rápido, reemplazada por un miedo profundo, como el que sientes en una procesión de Día de Muertos. Decido tomar el primer vuelo a Guadalajara, con el corazón en la garganta y las maletas hechas a la carrera. En el aeropuerto, reviso mi teléfono y encuentro una foto adjunta en un mensaje, un joven con mis ojos, parado en una calle polvorienta, rodeado de puestos de tacos al pastor. Pero justo cuando lo guardo, el mensaje se borra, y un nuevo email aparece. Si vienes, Camila morirá. Mi mundo se desmorona como un muro de adobe en la lluvia. ¿Es una trampa, o es de la oportunidad de redimirme? Ahora,
Con el avión despegando y el mar quedando atrás, me doy cuenta de que esta verdad podría ser mi salvación o mi final. ¿Podré enfrentar a mi pasado sin quemarme en el proceso? El rugido de los motores me recuerda al de mi tierra, y yo con el alma dividida no sé si estoy volando hacia la luz o directo al abismo. El rugido de los motores me recuerda al de mi tierra, y yo con el alma dividida no sé si estoy volando hacia la luz o directo al abismo. Pero aquí, a miles de metros sobre el Pacífico, el aire se siente como el polvo de las carreteras de Guerrero, espeso y opresivo, y mi mente no para de dar vueltas como un trompo en una feria de pueblo. Y si todo esto es un engaño más grande que el que me contó mi esposo, me confieso a ti, lector, que en este momento, con el corazón latiendo como un mariachi desbocado, siento que la verdad podría ser una serpiente que se enrosca en mis entrañas. Al aterrizar en Guadalajara, el calor me golpea como el vapor de un pozole recién servido, y el olor a fritangas de la terminal me trae recuerdos que preferiría enterrar. Tomo un taxi hacia el centro, con el teléfono apretado en la mano, esperando otro mensaje que me hunda más. El chofer, un tipo con acento tapatío, me dice algo sobre el tráfico, pero yo solo asiento, mi mente perdida en la foto que se borró. ¿Y si el joven no es mi hijo? Me pregunto, hablando para mí misma como si tú, lector, estuvieras sentado a mi lado, juzgándome. De pronto, al llegar a un motel barato cerca de la catedral, recibo una llamada del mismo número. Elena, ven al parque detrás de la iglesia, solo tú, dice la voz, ahora más urgente, como el viento que barre los mercados de Oaxaca. Corro, con el miedo trepando por mi espina dorsal como hormigas en una milpa, pero algo en mí, esa rebeldía que nos heredaron los antiguos, me impulsa. Al llegar, lo veo, no es el hermano de Camila, es mi esposo, vivo, parado bajo un árbol, con una sonrisa que me congela la sangre como un tequila malo. El shock me golpea como un toro en una plaza de toros. Él, que supuestamente murió en un accidente en Barcelona, aquí en carne y hueso. ¿Cómo es posible? Le grito, mi voz quebrada como una jarra de barro rota. Me confieso, lector, que en ese instante todo se derrumba, las mentiras, los años de viudez fingida. No hay hijo, Elena, dice él con ojos fríos. Y Camila era mi hermana, no mi amante, y tú eres parte de esto. Tu verdadero padre pagó por silenciarlo todo, y ahora vienes a desenterrar lo que deberíamos haber dejado. Mi padre, involucrado. Siento el mundo girar, el asfalto bajo mis pies como arenas movedizas, mientras él revela que el joven de la foto es mi medio hermano, y que Camila no estaba embarazada. Era una trampa para sacarme dinero, urdida por mi propia familia. Pero justo cuando intento huir, un auto se detiene, y de él sale una figura familiar, mi mejor amiga de Mexico City, la que juré que era leal, y te lo dije, Elena, susurra ella, apuntándome con un arma. Todo esto es por lo que ocultas tú. Mi esperanza se enciende un segundo, esa fuerza que nos saca de los sismos, pero se apaga en el miedo. Si ella está involucrada, ¿quién más? Ahora, con el corazón hecho trizas, corro hacia la oscuridad de la noche tapatía, sabiendo que esta revelación no resuelve nada, solo abre un abismo mayor. ¿Hacia dónde voy ahora, lector? El eco de sus pasos me persigue, y yo no sé si podré escapar de mi propia sombra. Corro por las calles empedradas de Guadalajara, el aire nocturno pegajoso como el sudor de un baile en un fandango. Y tú, lector, eres mi única compañía en esta locura. Mis pies golpean el pavimento, cada paso un latido que me recuerda que mi corazón aún late, aunque esté hecho pedazos. ¿Hacia dónde voy? No lo sé, solo sé que el eco de esos pasos detrás de mí me persigue como un fantasma en las leyendas de Michoacán, y en mi mente las palabras de mi esposo, o quien sea ese impostor, se repiten como un corrido trágico. No hay hijo, Elena. Pero ¿y si es mentira? Te confieso, lector, que en este caos dudo hasta de mi propia sombra, esa que se estira bajo las farolas como un alma en pena. No me adentro en un callejón estrecho, oliendo a tacos al pastor chamuscados y a jazmín silvestre, el tipo de aroma que en México te envuelve y te ahoga al mismo tiempo. Apoyada contra una pared desconchada, con la respiración agitada como un viento norte en el desierto, intento calmarme, pero el miedo se enrosca en mis entrañas como una víbora de Sonora, y de pronto lo veo, un sobre blanco en el suelo, medio arrugado, con mi nombre garabateado. Lo agarro con manos temblorosas, sintiendo el papel áspero como la piel de un nopal. Dentro, una foto, la misma que se borró de mi teléfono,
pero ahora clara, nítida, y junto a ella una nota, y todo fue planeado por ti, Helena. Eres la raíz de la mentira. Non el shock me paraliza como un rayo en una tormenta de Veracruz, mis rodillas flaquean y caigo al suelo, el dolor subiendo por mis huesos como el picante de un mole picante. Yo, la arquitecta de esta telaraña de engaños, te confieso, lector, que en ese instante todo se tambalea, mis recuerdos, mis relaciones, mi identidad. La foto muestra al joven, ese que creí perdido, pero ahora con un detalle que me hiela, es mi hijo. Sí, pero yo lo di en adopción hace años, en un secreto que juré sepultar en las faldas del Popocatépetl. Y la nota implica que mi esposo, mi amiga, incluso mi padre, eran simples peones en un juego que yo inicié para proteger mi fortuna familiar, un imperio de tierra en Sinaloa que siempre atrajo serpientes. Nunan por un momento, una chispa de resiliencia me incendia el pecho, esa terquedad mexicana que nos hace levantarnos después de un terremoto, pero se apaga rápido cuando entiendo, si yo orquesté esto, ¿qué más he olvidado? Mi amiga de la Ciudad de México es en realidad mi media hermana, la que busqué durante décadas. Salto al pie, el sobre crujiendo en mi puño, y sigo corriendo, pero ahora el perseguidor podría ser mi propia culpa, acechándome como un calavera en el Día de Muertos. Llego a una plaza desierta, los árboles susurrando secretos al viento, y ahí, bajo la luz de una luna menguante, veo una silueta. Es el joven de la foto, vivo, real, extendiendo la mano. Mamá, dice con voz quebrada, y vine a terminar lo que empezaste. Mi mundo se desmorona como un adobe bajo la lluvia. Si él es mi hijo, y yo lo manipulé, ¿qué monstruo soy? Te juro, lector, que esta verdad no libera, solo ata más fuerte, abriendo un pozo sin fondo. ¿Y si él me entrega a la policía, o peor, a mi propia familia? Echo a correr de nuevo, el eco de su voz persiguiéndome, y en la distancia, se oyen sirenas, un aullido que anuncia más tormentas. ¿A dónde voy ahora con este peso en el alma? La noche tapatía me traga, y yo me pregunto si alguna vez escaparé de mí misma. Una noche tapatía me traga como un río caudaloso que arrastra todo a su paso, y yo, Elena, me pierdo en el laberinto de calles que se enredan como las raíces de un maguey en las faldas de Jalisco. Corro sin rumbo, el aire espeso pegado a mi piel como el polvo de un tianguis al mediodía, y te confieso, lector, que en este torbellino de miedo, mi mente es un tepalcate roto, lleno de fragmentos que no encajan. Mis pulmones arden como si hubiera tragado chile habanero, cada inhalación un recordatorio de que el oxígeno se vuelve veneno cuando el peso del pasado te aplasta. De repente, tropiezo con una raíz saliente en el empedrado, y caigo de rodillas en un charco de lluvia sucia, el agua fría trepando por mis jeans como serpientes en el desierto de Sonora. Ahí jadeando, veo que el joven, mi supuesto hijo, me ha alcanzado. Se detiene a unos pasos, su silueta borrosa bajo la luz amarillenta de un farol, y su voz, ronca como un mariachi desgarrado, me detiene en seco. No soy quien crees, mamá. Ni siquiera soy tu sangre. Te juro, lector, que esas palabras me parten en dos, como un rayo partiéndole el corazón al volcán. El shock me inunda como una tromba en Yucatán, mis manos tiemblan mientras él se acerca, y en sus ojos veo un reflejo que no reconozco. No es rencor, es lástima. Fui adoptado por tu familia para reemplazar al verdadero hijo que perdiste, pero la verdad es esta: tu esposo, ese impostor, es mi padre biológico, y tú lo sabías todo el tiempo, Elena. Lo borraron de tus recuerdos para protegerte, pero yo vine a desenterrar el ataúd. Yo, cómplice de una farsa tan retorcida. Te confieso que el mundo se voltea como un sombrero en un vendaval. Si mi esposo es el padre de este joven, entonces ¿qué demonios soy yo? ¿La villana o la víctima? El aire huele a jazmín podrido y a fritangas de la esquina, pero todo se distorsiona, y siento que mi propia identidad se desmorona como un adobe bajo el sol. Ni intento negarlo, pero una chispa de verdad me quema el pecho, esa terquedad mexicana que nos obliga a enfrentar la tormenta. Me levanto, el dolor en mis rodillas como el aguijón de un alacrán, y le grito: ¿qué quieres, carnal? Dinero, venganza. Él sacude la cabeza, su voz un susurro que me hiela: quiero que recuerdes. Tu familia te manipuló para que olvidaras que mataste a mi madre verdadera en un accidente hace años, en las montañas de Chihuahua. Yo soy el lazo que une todo, y ahora la policía viene por ti. Pero en lugar de alivio, esta revelación me ahoga. Si es verdad, ¿qué más he destruido? Corro de nuevo, el eco de sus pasos detrás de mí,
pero ahora el perseguidor soy yo misma, un fantasma en mi propia historia. Ni mientras las sirenas aúllan como coyotes en la noche, me refugio en un portal oscuro, el corazón latiendo como un tambor en una danza de los muertos. Te pregunto, lector, ¿cómo escapas de un secreto que eres tú? La madrugada se asoma, prometiendo un nuevo día, pero en esta oscuridad sé que la luz solo traerá más sombras. ¿Qué vendrá ahora si hasta mi alma es una trampa? Nin, te pregunto, lector, ¿cómo escapas de un secreto que eres tú? La madrugada se asoma como un gallo anunciando la fiestota del día, pero en este portal oscuro, el frío se me mete en los huesos como el rocío en las sierras de Puebla, y el eco de la sirena se aleja, dejándome con un silencio que grita peor que un mercado en Oaxaca a pleno sol. Me acurruco contra la pared mohosa, el sabor a sal en mis labios de tanto sudar miedo, y cierro los ojos, tratando de juntar los pedazos de mi mente como si cosiera un rebozo roto. Pero nada encaja, cada recuerdo es un chile serrano que pica más al morderlo. Nin, de pronto, una voz susurra desde las sombras, ronca como el viento en un cenote de Yucatán. Elena, no eres la víctima aquí. Soy yo, tu hermana gemela, la que siempre estuvo en las orillas de tu vida. Me congelo, el cuore latiendo como un teponazli en una ceremonia antigua. Hermana gemela, te juro, lector, que el mundo se voltea como un trompo en una verbena, apareces de la nada, una figura idéntica a mí, con los mismos ojos oscuros que reflejan el tequila en una noche de jarana. Fui yo la que lo arregló todo, Elena. Tú crees que mataste a mi amor, pero fuiste mi títere. El joven no es hijo de tu esposo, es nuestro hijo, fruto de una noche loca en las playas de Veracruz, cuando intercambiamos identidades para engañar a la familia. Las palabras me golpean como un gancho en una pelea de gallos. Mi propia hermana, mi reflejo maldito, traicionándome desde el inicio. ¿Y por qué, carnala? ¿Por qué me ocultaste esto? Le grito, la voz temblando como un terremoto en Chiapas. Ella se ríe, un sonido amargo como el pulque agrio, y responde, sé, porque eras débil, Elena. Nuestra familia te borró los recuerdos para que no descubrieras que heredaste la maldición, una fortuna manchada de sangre en las minas de Zacatecas. Yo lo supe siempre, y usé al joven para despertarte, pero ahora la verdad te destruye más que el engaño. Te confieso, lector, que el shock me inunda como una crecida en el río Bravo. Si soy madre de ese joven con mi propia sangre, ¿qué monstruo soy yo? No hay alivio en esta revelación, solo una nueva cadena que me ata, porque si mi hermana me manipuló, ¿quién más lo hizo? Ni intento huir, pero ella me sujeta, sus uñas como espinas de nopal en mi brazo. No te vayas, hermana, la policía no viene por ti, vienen por mí, y si me llevan, te llevarán a ti también. Ahí, en esa oscuridad, siento una chispa de rebeldía, esa terquedad que nos define, mexicanos hasta el hueso. Después de la tormenta más fea, sale el sol más brillante. Pero esta verdad solo abre otra herida. Puedo confiar en ella ahora. Corro hacia la calle, el alba pintando el cielo de rosa como un atole de fresa, pero en cada sombra veo un enemigo nuevo. Ni mientras el joven aparece al final de la calle, con una sonrisa que no sé si es de amor o de traición, te dejo con esta pregunta, lector, ¿cómo luchas contra la sangre que te une y te condena? La respuesta podría ser mi fin o mi salvación, pero por ahora, solo es otro lazo que aprieta. Ninen, me detengo en medio de la calle, el polvo subiendo como un remolino en las mañanas de Guanajuato, y ahí está el joven, su sonrisa clavándome como un puñal de obsidiana. Lector, te juro que mi pecho se aprieta como si me hubiesen amarrado con una reata de cabuya. Lo miro a los ojos, esos ojos que ahora sé que son míos, de mi sangre, y me pregunto si soy capaz de enfrentar esta verdad que me quema peor que el sol en el desierto de Sonora. ¿Qué quieres, hijo? Le digo, la voz ronca como el maíz molido en el metate, pero él se acerca, el aroma a café negro y pan dulce flotando en el aire matutino, y saca un sobre amarillento de su chaqueta. No es lo que quieres, Elena, es lo que necesitas saber. Responde, su tono calmado como el oleaje en Acapulco, pero con una frialdad que me hiela la espina. Abre el sobre, y me entrega una foto, una imagen borrosa de mí misma, pero no como la recuerdo. Soy yo, joven, en una clínica de la Ciudad de México, firmando papeles con una pluma que parece pesar como el mundo. Esta eres tú, pero no la que creías. Tu hermana gemela no existe. Fuiste tú la que inventaste esa historia para protegerte. Los médicos te dijeron que perdiste a tu hijo en un accidente, pero en realidad lo diste en adopción para escapar de la familia. Yo no soy tu hijo con ella,
soy tu hijo el que creías muerto, y he regresado para destapar todo. Ninen, las palabras me golpean como un torbellino en las siembras de Michoacán, y caigo de rodillas, el pavimento rasguñándome las palmas como espinas de maguey. ¿Cómo es posible? Si mi hermana era solo un eco en mi mente, una sombra que creé para no enfrentar mi propia culpa, entonces ¿quién soy yo, Reli? El dolor se me cuela por los poros, amargo como el mezcal de Oaxaca, y siento una vergüenza que me arrastra como un río en crecida. Pensé que era la víctima, la marioneta, pero ahora, lector, me doy cuenta de que he sido la titiritera ciega, manipulando mi vida con mentiras que tejí como un zarapé deshilachado. Ni intento negarlo, gritarle al joven que es otra trampa, pero él me sujeta del brazo, su toque cálido como el abrazo de un familiar en Día de Muertos, y agrega, y hay más, tu esposo no murió en ese accidente. Lo fingió para investigar a la familia. Y ahora viene por ti, porque eres la clave de la fortuna, la que tiene los documentos que podrían hundirnos a todo. Ahí, en ese instante, la rebeldía me sube como el tepache burbujeando, esa fuerza mexicana que no se rinde ante el abismo. Me levanto decidida a confrontar esta nueva pesadilla. Pero cada verdad es un nuevo lazo. Lector, si busco respuestas, ¿qué más se derrumbará? Nin corro hacia la esquina, el sol naciente tiñendo todo de oro como un altar en Taxco, pero en cada paso, siento que la realidad se desmorona. Y cuando escucho sirenas a lo lejos, me doy cuenta, escapar de mí misma solo me lleva a un callejón más oscuro. ¿Podré reconstruirme de estas ruinas, o soy solo un fantasma en mi propia historia? Te dejo con esto, lector, si la verdad es una serpiente, ¿qué picadura me espera después? Ninas serenas aúllan como coyotes en la noche serrana de Chihuahua, y yo me meto en un callejón oscuro. El hedor a fritangas y basura revuelta me golpea la nariz como un puñetazo en el estómago. Lector, te juro que mi corazón late tan fuerte que parece un tambor en una fiesta de Xochimilco, cada pulso una pregunta que me araña el alma. ¿Es esta la picadura final de la serpiente o solo el principio de un veneno más profundo? Me apoyo en la pared de adobe desconchado, el frío subiéndome por las manos como el rocío en las huertas de Morelos, y ahí, entre latas oxidadas, encuentro un sobre viejo manchado de mugre como un tamal olvidado. Lo abro con dedos temblorosos, el papel cruje como hojas secas en el otoño de Zacatecas y lo que veo me hunde en un pozo negro de vergüenza. Es una carta, escrita con la caligrafía torpe de un desconocido, pero las palabras me cortan como machete en la milpa. Sé que Elena, no eres la víctima que creías. El joven no es tu hijo, es tu hermano, el que desapareció hace años en las montañas de Guerrero. Y tú, mi querida, fuiste la que lo abandonaste para salvarte a ti misma, fingiendo una vida que nunca existió. Tu esposo lo sabía todo, y ahora, él y yo somos uno solo en esta trama. Non parpadeo, el mundo girando como un trompo en un mercado de Oaxaca, y de pronto, el joven aparece al final del callejón, su rostro iluminado por la luz de una farola que parpadea como velas en un altar de muertos. ¿Qué es esto? Le grito, la voz quebrada como un jarrón de talavera hecho trizas, pero él solo sonríe, esa sonrisa que ahora veo como la de mi propia sangre traicionera. Madre, no hermana, perdón, he mentido para traerte de vuelta a la realidad. El accidente, la adopción, todo fue un engaño orquestado por papá, que no está muerto. Vive en las sombras, esperando que reconozcas que eres la clave no de una fortuna, sino de una maldición familiar que arrastra generaciones. Eres la que firmó los papeles, la que selló nuestro destino, y ahora, el verdadero hijo que perdiste está aquí, observándonos. Non palumeneno, menino da como una tromba en el Pacífico, un torrente de culpa y rabia que me deja sin aliento. ¿Cómo pude ser tan ciega? Pensé que era una marioneta, pero ahora sé que mis propias cuerdas me ataban. Me levanto, la rebeldía bullendo en mí como un pozol espumoso, esa chispa mexicana que dice es, no me rindo, y le exijo respuestas, pero cada palabra que dice es una nueva grieta en mi mundo. El joven, mi hermano, confiesa que nuestro padre, mi esposo fingido, planea usarnos para reclamar una herencia manchada de sangre, y que el hijo real, el que creí muerto, es en realidad un enemigo que viene por venganza. No corro de nuevo, el viento azotándome la cara como arena del desierto de Baja California, pero cada paso me aleja solo para acercarme a algo peor. Lector, si la verdad es una serpiente, esta picadura me ha envenenado el alma, y si la próxima es letal, ahí, en la distancia, veo una figura conocida emergiendo de la niebla, y me pregunto, ¿es él el fantasma que regresa, o solo otro mentira en mi laberinto?
No lo sé, pero una cosa es segura. Al desentrañar un secreto, he tejido una red que me atrapará para siempre. Nongue. Me quedo paralizada, el corazón latiéndome como un mariachi desbocado en un palenque de Jalisco, mientras esa figura conocida se materializa de la niebla como un espíritu del Día de Muertos que se niega a quedarse en la tumba. Lector, te confieso que mis manos tiemblan como hojas de nopal en un viento norte, y cada respiro huele a tierra mojada y a esos tamales que se enfrían en el fogón familiar. ¿Es él, el fantasma de mi esposo, mi padre fingido, o solo otra ilusión que mi mente trastornada ha conjurado de las sombras de Michoacán? Me acerco, paso a paso, el suelo desigual bajo mis pies como las calles empedradas de Guanajuato, y cuando la luz de la luna rasga la niebla, veo su rostro. No es quien esperaba, es una mujer, joven y demacrada, con ojos que me miran como el espejo de mi propio pasado. Helena, dice con una voz que suena a ecos de mi infancia en las sierras de Durango, no soy el fantasma que buscas, soy tu hija, la que creíste muerta en el incendio de hace 20 años. El mundo se derrumba bajo mis pies como un taco que se deshace en la mano, y te juro, lector, que el shock me golpea como un rayo en las torres de Taxco. ¿Mi hija? Pensé que el fuego en esa casa de Puebla se la llevó para siempre, que era otra víctima de la maldición familiar. Pero ahora ella está aquí, viva, y sus palabras me destrozan. No fue un accidente. Fuiste tú, mamá, la que lo planeaste para escapar de la verdad. Papá, o quien sea que era, te manipuló, pero eras tú la que firmó los papeles, la que me abandonó en un orfanato de Veracruz para salvar tu pellejo. Las lágrimas me queman los ojos como chile piquín en una sopa de tortilla, y el aire se espesa con el aroma a hierbas curanderas que ella lleva en sus ropas. ¿Cómo es posible? Toda mi vida he sido la marioneta, la víctima de engaños, pero ahora esta revelación me clava como un puñal azteca. Yo, Helena, soy la autora de mi propia tragedia. El joven, mi hermano, aparece detrás de ella, su sonrisa ahora una máscara de traición, y confiesa que lo sabían todo. Hemos jugado este juego por años, hermana, dice, porque tú no eres solo la clave de la maldición, eres su origen. Ese hijo que perdiste no era tuyo de sangre. Eras tú la que fue cambiada al nacer, robada de una familia en las haciendas de Yucatán, y ahora esa familia verdadera viene por ti. Me derrumbo contra una pared de piedra fría, el dolor filtrándose por mis poros como el sudor en una danza de concheros, pero en medio de la vergüenza y el terror siento esa chispa indomable, esa rebeldía mexicana que brota como un manantial en el desierto de Sonora. No me rindo, lector, me levanto, le exijo más respuestas, pero cada verdad que sale es una nueva herida a mi hija. Esta extraña frente a mí revela que el verdadero hijo, el que creí muerto, es en realidad su aliado, y juntos planean desmantelar el legado que yo ayudé a construir. Y peor aún, si huyo, atraeré a otros jugadores en esta telaraña, sombras de mi pasado que no descansan. Corro de nuevo, el viento cortándome la cara como la arena de un torbellino en el istmo de Tehuantepec, pero cada zancada me enreda más en el laberinto. Lector, si pensé que la serpiente había picado una vez, ahora sé que es un nido entero, y en la distancia, un aullido lejano me hace voltear. ¿Es un coyote o el llamado de quien viene a cobrar? No lo sé, pero una cosa es clara. Al destapar este secreto, he abierto la puerta a un infierno que apenas comienza. Corro hacia la oscuridad, el aullido ese que me persigue como el lamento de una lux en las ruinas de Yucatán. Y cada paso que doy en esta tierra irregular me recuerda que no soy más que una sombra huyendo de sí misma. Lector, te juro que mi pecho arde como si hubiera tragado un trago de tequila sin sal, y el viento nocturno me azota la cara con el olor a mezquite quemado, recordándome los fuegos que arrasaron mi vida. ¿Es un coyote lo que oigo, o el eco de mis pecados volviendo para cobrar? No me detengo, no puedo, pero de pronto tropiezo con una raíz traicionera, como si el suelo mismo de este laberinto fuera un nopal espinoso de mi tierra natal, y caigo de rodillas, el impacto sacudiéndome hasta los huesos. Allí, en la neblina que se arremolina como humo de un temazcal olvidado, se materializa la figura. No es un animal, lector, es mi hijo, el que creí perdido en las llamas de Puebla hace décadas. Pero no es el niño inocente que recordaba. Sus ojos brillan con un fuego antinatural, como los ojos de un jaguar en las selvas de Chiapas, y su voz, cuando habla, me congela como el frío de un nevado en el Popocatépetl. Mamá, dice, con un tono que suena a burla y a verdad al mismo tiempo,
no soy quien pensabas. Y tú tampoco lo eres. El mundo se voltea como un sombrero charro en una fiesta de independencia, y él continúa, la maldición no es de la familia, eres tú, Helena, la que la creó. Eres una nahual, una cambiadora de formas, robada de las leyendas oaxaqueñas y metida en esta vida humana para ocultar tu poder. Ese incendio, esa hija que apareció, todo fue tu propia magia volviéndose en tu contra. Mis manos se clavan en la tierra húmeda, el sabor a barro y hierbas en mi boca como un remedio curandero que sabe a veneno, y las lágrimas me nublan la vista mientras el shock me golpea como una tromba en el golfo. Yo, una nahual, lector, no lo creo, pero al mirarlo, veo en sus rasgos mi propio rostro distorsionado, y de pronto siento un hormigueo en la piel, como si mi cuerpo estuviera a punto de deshacerse y volver a armarse. Él ríe, una risa que resuena como el eco de un tambor en un ritual maya, y confiesa que has sido su aliado todo este tiempo, no para destruirme sino para despertarme. La hija que viste no es sangre tuya, es una proyección de tu poder, y ahora que lo sabes, puedes controlarlo. Pero si intentas huir, atraerás a los cazadores, aquellos que temen a las como tú. Miedo me inunda como una crecida en el río Papaloapan, pero debajo de ese terror brota esa rebeldía que nos define, lector, esa fuerza mexicana que florece en el desierto como un agave resistente. Me levanto. Le exijo más, pero cada palabra suya es una nueva cadena. Si acepto mi verdadera naturaleza, podría romper la maldición, pero a cambio, tendré que sacrificar lo poco que me queda de humanidad. No es una solución, es otra trampa, porque en medio de esta revelación, oigo pasos acercándose, voces murmurando en la distancia. ¿Son aliados o enemigos? No lo sé, pero una cosa es clara. Al abrazar este secreto, abro una puerta a un caos aún mayor. Mientras el aullido se transforma en un rugido dentro de mí, siento que mi piel comienza a cambiar, lector, y me pregunto, ¿quién soy ahora y qué monstruo desperté? Mi piel se retuerce como el maíz en el metate. Lector, un picor que sube desde las entrañas y me sacude como un temblor en el centro del país. El rugido dentro de mí crece, un bramido que sabe a chile serrano en la garganta. Y mis manos, esas mismas manos que arrullaron a mis hijos en las noches frías de Michoacán, se curvan en garras, cubiertas de un pelaje que pica como ortigas en el camino. No quiero creerlo, pero ahí está, frente a mí, esa figura que creí mi hijo, riendo con una voz que se enreda en el viento como el humo de un copal en una ceremonia zapoteca. Mamá, dice, pero ahora su tono es un cuchillo de obsidiana, filoso y antiguo. Todo esto es un engaño mayor del que pensabas. No soy tu hijo ni el fantasma de Puebla. Soy tú, o mejor dicho, soy lo que siempre has sido, el eco de una maldición que viene de tu propia sangre, pero no de la forma que imaginas. El mundo se desmorona como un adobe en la lluvia, lector, y él, o lo que sea, se acerca, sus ojos ardiendo como fogatas en el Día de Muertos. Esa hija que viste, la que creíste una proyección, es real. Vive en un pueblito de Veracruz, con un nombre que olvidaste, María, y el incendio no fue tu magia, fue obra de cazadores como yo, que te usaron para despertar a otras nahuales. Pero aquí va la verdad que te partirá. Yo soy uno de ellos, infiltrado en tu mente desde hace años, y tú eres la clave para un ritual que liberará a decenas más. Mis rodillas ceden, el suelo húmedo se pega a mi piel como barro de un pozo cenagoso en Tabasco, y el olor a tierra mojada se mezcla con el amargo de mis lágrimas, un sabor que recuerda al pulque rancio de mis juventud. ¿Cómo es posible? Lector, el shock me inunda como una inundación en el río Bravo, y de pronto todo lo que creí, mis pecados, mi culpa, mi familia destruida, se convierte en una telaraña de mentiras. Si él es un cazador, ¿qué soy yo? No una nahual inocente, sino un peón en un juego más grande, uno que arrastra a inocentes como María, mi verdadera hija, a quien abandoné en mi locura. Pero debajo de este abismo de vergüenza y terror brota esa chispa, esa terquedad mexicana que nace en el norte como un cactus en la sequía. Me incorporo, las garras arañando la tierra, y le escupo: ¿por qué entonces? ¿Para qué me despiertas si solo traes destrucción? Él sonríe, una mueca que helaría el aire de los nevados en Chihuahua, y responde: porque al controlarte, controlamos a todas. Pero si luchas, puedes encontrar a María siempre y cuando sobrevivas a lo que viene. No es una salida, lector, es una trampa nueva, porque mientras hablo, oigo el crujir de ramas, voces susurrando como rezos en una procesión de todos santos.
Los cazadores reales se acercan, y mi transformación apenas comienza, un poder que late como un corazón de tambora, listo para explotar. ¿Acepto esta verdad y salvo a mi hija, o huyo y condeno a más? No lo sé, pero el rugido en mí se convierte en un grito, y sé que este viaje apenas inicia. Y tú, lector, ¿qué harías si el monstruo en tu interior revelara que todo era una ilusión? No, ya ahí estoy, lector, con esa pregunta colgando en el aire como un rebozo rasgado en el viento de Oaxaca, preguntándome qué harías tú si el monstruo dentro de mí no solo es una ilusión, sino el reflejo de una verdad que me devora como el sol del altiplano en plena sequía. Mis garras se clavan en la tierra húmeda, el olor a hierba machacada y a jazmín silvestre de estos montes me inunda, pero ya no sé si es real o otro truco de esta pesadilla. El rugido en mi pecho se calma un instante, solo para que un dolor agudo, como el piquete de un alacrán en el desierto de Sonora, me doble sobre mí misma. Los cazadores se acercan, sus pasos crujen como hojas de nopal bajo la pisada, sus voces un murmullo que se enreda en el aire como rezos en una velación en Yucatán. No huyas, Nahual, grita uno, su acento marcado del sur, tal vez de Chiapas, y por un segundo mi mente se nubla, recuerdos que no son míos se arremolinan como polvo en un camino de Morelos. Es entonces cuando lo siento, un tirón en el alma, como si el pulque de mi niñez en Michoacán estuviera envenenado, y de pronto todo se desata. No, lector, no es lo que esperas. En medio de ese caos, una visión me golpea como un rayo en el volcán Popocatépetl. Yo no la víctima, sino la cazadora original. Mis manos, estas mismas que tiemblan ahora, han sostenido el cuchillo de obsidiana antes. He sido yo la que tejí esta red de mentiras, años atrás, en un ritual olvidado en las ruinas de Teotihuacán. Ese hijo, que creí infiltrado, no era un enemigo, era mi propia creación, una parte de mí que separé para escapar de la culpa de haber abandonado a María, no por locura, sino por un pacto con sombras peores. Y María, oh, lector, la verdadera devastación. Ella no es mi hija inocente, es la líder de estos cazadores, la que me manipuló desde el principio para que despertara a las nahuales y alimentara su poder. Todo lo que recordaba, las noches frías, el incendio, mi transformación, era un velo que yo misma tejí, un autoengaño para no enfrentar que fui la primera en cazar a los míos. No en el shock me paraliza, un frío como el de las cumbres en el Nevado de Toluca recorre mi espalda, y las lágrimas que caen son amargas, con un sabor a sal y chile habanero que quema la garganta. ¿Cómo pude ser tan ciega? La vergüenza me ahoga como una tromba en el Pacífico, pero debajo de ese abismo surge esa rebeldía, esa chispa mexicana que florece en el barro como una flor de cempasúchil en el Día de Muertos. Me incorporo, el pelaje de mi nahual erizado, lista para enfrentarlo, pero esta revelación no libera, ata más fuerte. Si lucho contra María, estoy luchando contra mí misma. Si huyo, condeno a los que amo en esta telaraña que yo tejí, y y mientras los cazadores rodean, su líder, mi María, emerge de la niebla, su voz suave como un mariachi en la distancia, diciendo: Madre, es hora de que recuerdes quién eres de verdad. No es una redención, lector, es un ciclo que se cierra, y yo con el corazón latiendo como una tambora en una fiesta patronal, me pregunto, ¿podré romperlo antes de que nos trague a todos? Pero algo más se agita en mí, un secreto aún mayor que espera estallar, y juro que no descansaré hasta descubrirlo. ¿Y tú, qué harías si tu propia sangre fuera el mayor monstruo? Y ahí está, lector, la voz de María cortando la niebla como un machete oxidado en una milpa de Veracruz, sus palabras setó. Madre, es hora de que recuerdes quién eres de verdad, hincándose en mi pecho como espinas de maguey. Me detengo, el aire espeso con el aroma a copal y tierra mojada de estos montes, y por un instante el mundo se estremece. No soy yo la que tiembla, es el suelo bajo mis pies, como si el corazón de la tierra, ese pulso eterno bajo el istmo de Tehuantepec, estuviera a punto de romperse. Mis garras, aún erizadas como el pelaje de un jaguar en las selvas de Chiapas, se hunden más en la hierba, pero de pronto, un fogonazo me ciega, un dolor que se escurre por las venas como pulque agrio mezclado con veneno. En esa visión, no soy la nahual que creí, soy algo peor. Recuerdo, lector, con una claridad que quema como el sol en el desierto de Chihuahua. Yo no fui la primera en tejer esta red, fui la última, en un ritual olvidado entre las piedras de Chichén Itzá, años antes de que María naciera, hice un pacto no con sombras, sino con mi propia sangre. El nahual que me devora no es una maldición, es mi reflejo,
un eco de la verdad que enterré, que María no es mi hija ni mi enemiga. Es mi hermana gemela, separada en ese mismo ritual para que yo escapara de un destino peor, el de ser la cazadora original. El shock me golpea como una tromba en Acapulco, y caigo de rodillas, el sabor a sal y tamarindo en mi boca amarga como la bilis. ¿Cómo pude olvidar? Todo este tiempo, los cazadores, las visiones, eran piezas de un rompecabezas que yo misma armé para no enfrentar, que la abandoné a ella, no por miedo sino por ambición. Pensé que cortando ese lazo me liberaba, pero ahora, con María frente a mí, su rostro tan similar al mío que duele como un espejo quebrado, entiendo, ella no me manipuló, yo la creé para que me castigara. Y mientras los cazadores esperan, sus murmullos como rezos en una procesión de Tlaxcala, una risita escapa de mis labios, una contradicción que me ahoga en vergüenza y alivio. Soy el monstruo, lector, pero también la víctima de mi propia trampa. No hay redención en esto, solo un ciclo que se retuerce, y cada paso que doy para romperlo, como arrancar una flor de cempasúchil en el Día de Muertos, siembra más semillas de destrucción. María se acerca, su mano extendida como una oferta de paz en una fiesta patronal, pero sus ojos brillan con el mismo fuego que el mío. No luches, hermana, susurra, su acento un eco del nuestro, de las calles de Guadalajara donde todo empezó. Y en ese momento, la chispa de resiliencia que me empuja, esa fuerza mexicana que brota del barro después de la tormenta, me obliga a levantarme. Pero si acepto esto, ¿qué nuevo infierno desato? Nel lector, ¿tú qué harías si la persona que más odias resulta ser la mitad de tu alma? Mientras la niebla se cierra, un aullido lejano, tal vez de otro nahual, me advierte que el verdadero secreto aún acecha en la oscuridad, listo para devorarnos a ambas. Ni ahí estaba yo, lector, paralizada en esa niebla densa, como el humo de un temazcal en las montañas de Oaxaca, el aullido lejano retumbando en mis oídos como el lamento de un coyote herido en las noches de Sonora. ¿Qué era ese sonido? No un nahual más, no solo un eco de mis miedos, era algo que me jalaba hacia adentro, como si el suelo bajo mis pies, esa tierra fértil y traicionera del altiplano, se abriera para tragarme. María, con su mano aún extendida, me miraba con ojos que eran los míos, pero en ese instante, una visión me azotaba como un aguacero en el Pacífico, revelando un secreto que me partía en dos. No recuerdo ahora, lector, con un dolor que se clava como las espinas de un nopal en las manos de un jornalero, que el ritual en Chichén Itzá no solo me separó de María, hubo otro involucrado, un tercero que yo borré de mi memoria como se arranca una página de un códice antiguo. Mi madre, la que juré muerta en las ruinas de Teotihuacán, no estaba en paz, estaba viva acechando en las sombras, y ella orquestó todo, no para salvarme, sino para condenarme. En esa visión borrosa, veo su rostro, arrugado como la corteza de un mezquite en el desierto de Baja California, susurrándome que María no es mi hermana gemela, es mi hija, mi propia sangre, concebida en un acto de desesperación durante el ritual, y yo la abandoné para salvarme a mí misma, convencida de que era el precio por mi libertad. Pero el verdadero horror, lector, es que mi madre la manipuló desde entonces, convirtiéndola en mi cazadora para que yo nunca escapara de mi culpa. Nunca caigo de espaldas, el rocío de la niebla pegándose a mi piel como el sudor en una danza de los voladores en Papantla, y río, un sonido amargo como el pulque fermentado en un jarro agrietado. ¿Cómo pude ser tan ciega? Pensé que romper el lazo con María me liberaba, pero al hacerlo creé un monstruo mayor, mi propia madre, que ahora controla a los cazadores como títeres en una procesión de Semana Santa en Puebla. Ellos no son mis enemigos, son sus herramientas, y cada paso que doy hacia María, extendiendo mi mano por fin, solo alimenta su poder. Madre, no susurro, pero no a María, a la sombra que se materializa en la niebla, su figura esquelética como un esqueleto de Día de Muertos. Siempre fuiste la débil, replica con una voz que me congela, su acento marcado de las tierras yucatecas, cargado de veneno y recuerdos olvidados. None me levanto, impulsada por esa terquedad mexicana que florece en el caos, como el maíz que brota después de una sequía implacable, pero al tocar la mano de María, un calor abrasador me recorre, y siento que el nahual dentro de mí se despierta más fuerte. Liberarla es mi única salida, pero al hacerlo, libero también a mi madre, quien se revelará como la nahual original, dispuesta a devorar no solo a nosotras, sino a todo lo que tocamos. Lector, y si el amor que intentas recuperar es el anzuelo para un abismo mayor, mientras el aullido se acerca, ahora un coro de voces familiares, un miedo nuevo me invade,
¿Quién será el próximo en caer en esta telaraña? Noni, ahí estaba, lector, frente a esa niebla que se arremolinaba como un remolino de polvo en las calles de Monterrey durante una tolvanera, con mi mano aún unida a la de María. El aullido se acercaba, un coro de nahuales que ecoaba como el rugido de un jaguar en las selvas de Chiapas, pero en ese momento, algo en mí se rompió. No era miedo lo que sentía, sino una rabia pura, como el picante de un chile habanero que quema la garganta y obliga a actuar. «Basta, madre», grité, mi voz cortando el aire como el filo de un machete en una milpa de Veracruz. Ella se materializó por completo, su figura huesuda y retorcida como una raíz de maguey en el semidesierto, con ojos que brillaban con el fuego de un volcán en Michoacán. Mirino a María, mi hija, la que había negado por tanto tiempo, me miró con confusión, su mano temblando en la mía como hojas de un árbol durante un temblor en la Ciudad de México. Teino, es tarde, le susurré, sintiendo el nahual dentro de mí rugir como un toro en una plaza de toros. Junté toda mi fuerza, esa terquedad que nos define, como el pueblo que se levanta después de un huracán. Y rompí el lazo que mi madre había tejido. El calor me invadió, un fuego que quemaba las mentiras, y vi a María liberarse, su cuerpo enderezándose como una flor de cempasúchil al amanecer. Mi madre aulló de furia, su forma desintegrándose en la niebla como cenizas en el viento de un copal quemado en un altar. Teino, pero no fue fácil. En ese caos, sentí el peso de mis culpas, como cargas en la espalda de un brasero en los campos de Sinaloa, y supe que liberarnos a nosotras no acababa con todo. Mi madre, la nahual original, se escapó en un susurro prometiendo volver como la lluvia que siempre regresa al Petén. Abracé a María, mi hija verdadera, y en ese momento encontramos paz, un adiós suave como el mariachi que se despide al final de la fiesta. Vete, sé libre, le dije, y ella asintió, desapareciendo en la niebla con una sonrisa que era como un rayo de sol en las playas de Quintana Roo. Ahora, lector, me quedo sola en esta calma falsa, con el eco de los aullidos desvaneciéndose como el último eco de una banda en un tianguis de Oaxaca. ¿Regresará mi madre? ¿Será que el nahual en mí despierta de nuevo? No lo sé, y tal vez eso es lo que nos mantiene vivos, el misterio que acecha en la sombra. Teino, pero antes de que se vaya, lector, necesitas suscribirte ahora mismo. No esperes ni un segundo más, comparte este cuento, dale like y comenta qué te parece. Solo los fans de verdad entienden el chido de esta historia, hazlo ya para no perderte lo que viene.